En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, comentando el documento del Papa Francisco llamado Christus Vivit, esta exhortación apostólica post-sinodal que escribió a los jóvenes. Y ya hoy, en el capítulo 9, en el último capítulo, que se titula El discernimiento. ¿Cómo estás, Mariano, en los controles? Gracias por estar allí, gracias por esta iniciativa. Vos fuiste el de la idea de tener estos diálogos, estas conversaciones sobre este documento que tanto te gustó y que efectivamente es realmente muy bueno y muy aconsejable para los jóvenes. Buenas tardes. Bueno, Mariano, entonces la semana pasada hablábamos sobre la vocación. La verdad que es de los capítulos el que más me gustó, de la vocación. Y ahora el capítulo último es sobre el discernimiento vocacional, o sea, esa oración, esa sintonía con Dios, ese deseo de saber justamente cuál es la propia vocación, qué es lo que el Señor quiere para mí, qué es lo que me está pidiendo ahora, ¿no? Y primero el Papa en el número 278 nos dice que este tema lo trató ya largamente en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre la santidad, que también hemos tratado, hemos tenido unas meditaciones sobre este preciosísimo documento del Papa Francisco, ¿no? Pero, dice el Papa, permítanme retomar algunas de esas reflexiones aplicándolas al discernimiento de la propia vocación en el mundo. Y el número siguiente, el número 279, el Papa nos habla de un peligro que es el de esta cultura del zapping, ¿no? Esta cultura de pasar de una pantalla a otra. El Papa dice que, bueno, hoy es posible navegar en 2 o 3 pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento, ¿no? Así que, bueno, uno tiene que tener un poco de cuidado con no caer en la superficialidad. De todas maneras, evidentemente, los jóvenes hoy están en el mundo y también tienen que aprender a hacer la oración y encontrar a Jesucristo en el mundo, ¿no? En el mundo y en las pantallas virtuales también, en este mundo digital. Por eso el silencio, que es importante, hace referencia fundamentalmente al silencio interior, ¿no? Porque no es que Dios nos pida o Dios les pida a los jóvenes que se van a un desierto, que se llevan la soledad de un convento, sino que Dios los busca la santidad y busca su discernimiento, digamos, en lo cotidiano, también en ese zapping, digamos, en el cual uno justamente sabe que lo que está haciendo lo hace por amor a Dios, lo hace con Dios, y uno procura ser un contemplativo, pero digamos, en estas realidades cotidianas que vive la juventud. Vos, Mariano, sobre esto, ¿qué opinás? Porque yo, justamente, cuando a veces hablan del silencio para la oración, yo siempre pienso en este silencio más interior, porque puede haber un gran silencio exterior, pero uno tener ruido, interferencia, y al contrario, pienso que uno puede estar en medio de la calle, en el colectivo, en un montón, y tener ese silencio interior que le permite a uno comunicarse, conectarse con el Señor. ¿Vos sobre esto pensaste algo alguna vez o no? Contame. Yo creo que el contexto nos tiene que dar silencio, digo, en mi caso personal, ¿no? Busco ese silencio para después sí lograr, no sé si un silencio interior, pero sí una cierta pasividad para reflexionar algunos temas y algunas situaciones. A mí en lo personal me cuesta mucho, por ahí en una situación de alboroto, generar el silencio interior. Entonces, como que frente a eso decido, bueno, o voy a la catedral un rato, o voy a una iglesia, o voy donde mayor silencio que me permita obtener mi silencio encuentre. Pero Está bueno, esto bien. es una experiencia personal, me parece. Sí, no, y además es muy válida porque cuando uno va frente al Santísimo, frente al Sagrario, frente a Jesús en la Eucaristía,
en fin, también esa presencia evidentemente es invalorable, ¿no? Pero yo también pienso, y de hecho les aconsejo, a ver vos dame tu opinión, ¿no? A veces, no sé, una madre de familia que tiene chicos chicos, un empresario que está metido en oficina con mucha gente, o un funcionario que está con mucha gente. Entonces yo digo, bueno, vos agarrar un lápiz y papel y escribir una carta al Señor, querido Jesús, hoy voy a hacer mi oración por escrito, que esto me sirve para concentrarme. O cuando uno va, en un, no sé, en un tren o en un avión, entonces uno va como escribiendo y pensando y hablando, y aunque alrededor tenga mucho ruido, uno, bueno, está justamente comunicándose, hablando, preguntando, escribiendo, ¿no? Esto vos, no sé si lo experimentaste alguna vez o lo pensaste alguna vez. Sí, a ver, siempre yo tengo una libreta que llevo, soy de escribir también, pero en mi silencio. O sea, Ajá, eso es como que eso no lo negocio, digamos. está bueno. Eh, necesito, sí, mi lugar, mi momento del día, no sé si de soledad, pero sí de tranquilidad es lo que me sirve para frenar el alboroto. Incluso hay veces que, por ejemplo, no tengo la libreta que llevo siempre y llegó el final del día, bueno, y por ahí sí en el cuarto me encuentro en un momento también de silencio y a la noche, digo, que hay un silencio en el contexto, bueno, también buscar ese momento. Claro. Sí, perfecto. Bueno, y esto es lo que recomienda el Papa, ¿no? Tener esos momentos de silencio, porque como él escribe en el número siguiente, se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno. O sea, nada más ni nada menos, ¿no? O sea, que uno, el discernimiento no es solo quizá el primer paso en la vocación, a una entrega, por ejemplo, que también una persona que se ha entregado a Dios, de alguna manera ha tomado una decisión y ha hecho un discernimiento. Pero ese discernimiento, digamos, continúa durante toda la vida porque uno siempre le está preguntando al Señor, bueno, Señor, ¿estás contento conmigo? ¿Te parece que estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Te parece que hay cosas que quizá las estoy haciendo de una manera un poco egoístas o quizá me estoy buscando a mí mismo o quizá no sea esto lo que vos me pedís? O sea, que ese discernimiento, digamos, es durante toda la vida, ¿no? O sea, buscar la voluntad de Dios es algo que vamos a hacer siempre. Ahora, evidentemente, para lo vocacional es un momento, digamos, peculiar, porque uno intuye un camino, una llamada, una entrega, y bueno, entonces en ese momento como que tiene que justamente sintonizar más especialmente con el Señor, ¿no? Además Dios tiene su forma de comunicarse, porque no va a enviar un ángel del cielo a decir, bueno, fulano de tal, mira, vos, tu vocación es al matrimonio y además profesionalmente que te orientes por aquel lado, en fin, o tu vocación es al sacerdocio o religioso, ¿no? Dios no va a enviar un ángel, uno, ¿no? Acá el Papa más adelante nos habla de justamente ciertas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Y vamos a ello directamente, esas preguntas, ¿no? Porque, léemelo, Mariano, el número 285 entero es riquísimo. Entonces me gustaría, léemelo despacio. Cuando se trata de discernir la propia vocación, es necesario hacerse varias preguntas. No hay que empezar preguntándose dónde se podría ganar más dinero o dónde se podría obtener más fama y prestigio social, pero tampoco conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer a uno. Para no equivocarse hay que empezar desde otro lugar y preguntarse, ¿me conozco a mí mismo? Más allá de las apariencias o de mis sensaciones, ¿conozco lo que alegra o entristece mi corazón? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Inmediatamente siguen otras preguntas. ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Luego siguen otras muy realistas. ¿Tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio? ¿O podría adquirirlas y desarrollarlas? Bueno, estas preguntas me parecen extraordinarias, ¿no? O sea, que uno se pregunte, bueno, ¿cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cuál es mi lugar en la tierra? Y esas preguntas más realistas también, bueno, ¿yo tengo esa capacidad para hacerlo o las podría adquirir? Y esto de adquirirlas me parece interesante porque en general Dios cuando pide, uno
piensa que Dios a uno le pide mucho y que a veces uno puede llegar a pensar, yo no puedo. Y en este sentido hay una idea que a mí me ayuda mucho, que es decir, bueno, en este caso de la vocación no es como un 2 más 2, es un 2 más Dios, porque digamos, no solo están esas capacidades, sino que de alguna manera Dios se compromete a ayudarnos y se compromete, digamos, a darnos los medios para cumplir aquello que nos pide, porque Dios es más lógico que nadie. Si nos pide algo, justamente nos dará los medios para poder hacerlo. Dios no nos va a pedir más de lo que podemos dar, ¿no? Por eso, justamente ese discernimiento, bueno, yo podría hacer esto, tengo la capacidad o puedo adquirir estas habilidades o puedo desarrollarlas, ¿no? Incluso después el Papa dice, bueno, también podemos hacernos a preguntas incluso más profundas, ¿no? Como, bueno, ¿y quién soy yo? O mejor, ¿para quién soy yo? ¿No? Recordando aquello que había hablado antes de la vocación, que uno está creado por Dios para la entrega, para la donación, ¿no? Para Dios, para los demás, etc. El título siguiente nos recuerda que este llamado, esta vocación, es llamado de un amigo. No es un llamado de un amigo, que es el llamado de Jesús. Y que ese llamado es una verdadera gracia. Ese llamado es un carisma, dice el Papa, que te hará vivir tu vida a pleno y transformarte en una persona útil para los demás, en alguien que deje una huella en la historia. Y me venía a la cabeza que el Papa también habla de él, del joven rico, ¿no? Jesús lo llamó, vio en él que era un hombre bueno, y le dijo, bueno, vendé todo lo que tenés y seguime. Bueno, lo llamó a convertirse en uno de los apóstoles, ¿no? Lo llamó a dejar una huella en la historia, lo llamó a transformarse en una persona útil para los demás. Y es el Evangelio que, bueno, que no se animó y que se fue triste. A mí me gustaría pensar que después, quizá el día de mañana, este hombre volvió, ¿no? Con los apóstoles, quizá. Pero bueno, pero en este caso, lo que cuenta el Evangelio es que en ese momento no se animó. No tuvo el coraje, no tuvo la valentía, no tuvo la confianza, porque para la entrega hace falta fe, que es sinónimo de confianza, que siempre es tirarse un poco a la pileta, porque como te digo, siempre Dios pide más de lo que uno piensa que puede dar, ¿no? Porque efectivamente Dios se va a involucrar también para que nosotros podamos vivir esa vocación. Entonces dice el Papa que es un regalo la vocación, pero es un regalo que es exigente. Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego y hay que arriesgar, ¿no? ¿Y a vos, Mariano, tuviste alguna vez en esta circunstancia? Supongo que sí, ¿no? De tener que tomar una decisión que es arriesgada, que supone, digamos, una cuota de valentía, por decirlo de alguna manera, o de arrojo, porque uno, digamos, es más fácil a veces quedarse en el molde, ¿no? Que decir, bueno, yo podría llegar a hacer esto. Y uno dice, bueno, pero esto es una idea mía, una locura mía, o esto es de Dios, esto es lo que Dios me pide. Bueno, ¿cómo saber? Vos las cosas, supongo, Mariano, también te las has planteado así, ¿no? Todos los días. Todos los días. Sí, no, yo creo que es... a mí sí me ha pasado, me pasa constantemente. Yo todos los proyectos que pienso o que intento desarrollar surgen como una locura mía, y yo creo que después termino entendiendo que esa locura era guiada por Dios. Digo locura en el buen sentido, no con una connotación negativa. Sí, sí, sí. Pero sí, siempre, desde que tengo uso de la razón o conciencia, toda mi vida ha sido igual. Para algunos está bien, para otros está mal. Yo ando tranquilo porque digo siempre lo mismo, que la voluntad es la de Dios, en mi caso particular. Cuando Dios no quiere algo, no se da y lo acepto. Y cuando se da, siempre digo lo mismo, la gracia es de Dios. Así que en ese sentido, sí, siempre me ha pasado. Bueno, es mi teoría también y la que suelo decirle a la gente.
mira, vos avanzá, avanzá. Si no es de Dios, ya Dios te mostrará que no es su plan, ya te lo mostrará. Pero mientras vos veas que eso es algo bueno, que suma, que ayuda a los demás, y avanzá, dale para adelante. Dios es un padre, y si efectivamente dice, no, mira, por aquí no era, bueno, ya te lo mostrará. Además, siempre hay tiempo para dar marcha atrás en los proyectos que uno hace, ¿no? O para abandonarlos o para que los siga otro, ¿no? Pero Sí. emprender, empezar y seguir, ¿no? Sí, yo creo que hay que sumarle a eso, que hay que sacarle los prejuicios, porque la sociedad hoy te condena si te equivocás o si das un paso en falso, entre comillas, pero en ningún momento nos enseñan a hacernos cargo. Entonces, es más fácil decir, che, me equivoqué o me salió mal y seguir avanzando por otro rumbo o intentar modificarlo que intentar buscar vueltas y culpar a otro. Y me parece que son esas cuestiones. Digo, si Dios quiere y si uno se lo pone en su voluntad que sea realmente bajo la obra de Él, suceden las cosas. Sí, además nosotros dos compartimos una idea que es que las cosas primero se empiezan y después se mejoran. Sí, sin duda. Porque hay algunos que dicen, no, yo hasta que no esté todo perfecto, 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 que se alineen todos los planetas, no hago nada. Y bueno, así nunca vas a hacer nada porque es muy difícil. Y sí, te pasa la vida. Claro. Entonces hay que arrancar y después, bueno, también Dios dirá, ¿no? Y uno tratará justamente de aprovechar la experiencia del camino emprendido e ir mejorando las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en eso, como lo decías vos, coincidimos. Pero bueno, creo que también en el mundo actual hay que tener presente que el fracaso se tiene que asimilar, digo, el fracaso puesto en los términos actuales, ¿no? Para mí, si uno hace las cosas, ya está haciendo mucho más que Claro. si no las hiciera. Entonces, a partir de ahí no concibo esa idea. Pero sí es muy difícil en la sociedad de hoy por lo que es el contexto. Digo, está claro que es o sos victorioso o sos un perdedor. Pero bueno, me parece que ahí es donde hay que interceder. Sí, extraordinario. Y bueno, después ya el último título, antes de la despedida final, que el Papa habla de la escucha y el acompañamiento en el discernimiento. O sea, esas personas que han recibido el don de Dios, el carisma de poder escuchar, de poder acompañar y de poder dar un poco de luz a aquel que se está haciendo esos planteos vocacionales. Y léeme el número 291, Mariano, por favor. Hay sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales e incluso jóvenes capacitados que pueden acompañar a los jóvenes en su discernimiento vocacional. Cuando nos toca ayudar a otro a discernir el camino de su vida, lo primero es escuchar. Y esta escucha supone 3 sensibilidades o atenciones distintas y complementarias. Bien. O sea que efectivamente uno también, si está en este camino de oración, de discernimiento, de escucha, de saber qué es lo que Dios quiere, es justamente muy oportuno y conveniente buscar a alguien que tenga experiencia, que tenga vida interior y que efectivamente nos pueda escuchar y orientar con su consejo, ¿no? Con su claridad. A la hora de las decisiones el que va a decir es uno, ¿no? Y ningún sacerdote religioso o laico, en fin, que acompañe a alguien en una vocación, le va a plantear una cosa, el Papa habla de recetas, ¿no? O le va a plantear lo que a él le parezca, porque le parezca, ¿no? Como a veces pasa con los padres, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea ingeniero y se case con la hija de fulano No, para un poco la vocación de cada uno la va llevando cada uno, ¿no? Y los padres, por ejemplo, podrán aconsejar, acompañar, decir, ¿no? Pero digamos, el responsable de la vida es cada uno. Y el acompañante también, lo que tiene que hacer fundamentalmente es colaborar para que aquella persona escuche la voz de Dios, para que se acerque al Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda modelar ese Cristo que tiene que ser cada uno. Sí, lo importante es que lo escuche a Dios, no que lo escuche al que acompaña, digamos, ¿no? Lo que antes se llamaba también director espiritual, ¿no? Entonces, por eso el director espiritual, el que va acompañando, tiene que tener también esa delicadeza, ¿no? Para respetar la libertad, ¿no? También llevar a esos temas a la oración, los pensará, ¿no? Y después recomendará y dirá, mira, yo me parece que esto va
por aquí, pensalo, rezalo, en fin, ¿no? Así que en ese sentido, digamos, hay que estar con guante blanco y con una delicadeza importante, ¿no? Dice el Papa que un buen discernimiento es un camino de libertad, que hace aflorar eso único de cada persona, eso que es tan suyo, tan personal, que solo Dios conoce. Y yo me sigo metiendo con vos, Mariano, pero me interesa tu experiencia. Vos en algún momento también por algunos temas has salido a buscar un poco de consejo, orientación, te ha servido lo que te han dicho, o sos el llanero solitario, digamos, que más o menos va por la vida tratando de hacer las cosas y las resolvés todas vos. Sí, Pregunto. soy solitario. Sí. Sí, eso lo reconozco. Pero bueno, se ha dado así también muchas veces y también ahí sí digo que mi soledad es hasta un punto, porque todo es siempre meditado, conversado, charlado, rezado con Dios o mismo con la Virgen, entonces por ahí físicamente es más del llanero solitario, pero después Sí. muchas veces cuando uno encuentra esos otros caminos, la presencia física es relativa. Para esas cuestiones, ¿no? Digo, obviamente después uno tiene sus amigos, su familia y demás, pero parto de la lógica de decir, bueno, no molesto a nadie, hago lo mío y... Sí, pero me refiero si vos también has encontrado, digamos, alguna persona para a conversar lo que llamamos tus locuras, digamos, ¿no? Decir, bueno, a una persona, mira, tengo esta idea, contame una opinión. Bueno, a mí algunas veces de tus locuras me las has contado y yo te he dado una No, opinión. te iba a decir que el que más la sabe sos vos, así que no sé si es bueno o malo, pero por la cantidad de veces que nos vemos y porque nos Sí, encontramos todas las semanas, pero no soy de exponerlo, digamos, claro. si no es contigo, no es que hago una reunión para contar una idea o un No, no, pero proyecto. a veces eso, es un sacerdote o alguien de confianza con el que, sencillamente para escuchar una opinión, ¿no? Sí, sí, no, realmente es contigo con quien más comparto Está bien. mis ideas, como hoy que he compartido una y me has dicho que no, así que bueno, las seguiremos compartiendo igual. Está muy bien. Bueno, y ya termina el Papa prácticamente, ¿no? En el 297 dice que hay que suscitar y acompañar procesos, no imponer trayectos. Y son procesos de personas que siempre son únicas y libres, ¿no? Por eso es difícil armar recetarios, aun cuando todos los signos sean positivos, ¿no? Como cuentan de aquel que tenía el médico que hacía todas las recetas antes de salir, después se las iba dando a los enfermos y bueno, Dios te la depare buena, ¿no? Bueno, muy mal haría un director espiritual que dice, bueno, yo de lo único que hablo es de la vocación sacerdotal o de la vocación y lo único que hago es poner fichas a ese tema. No, es importante que los sacerdotes también hablemos de la vocación sacerdotal, pero digamos, pero no todo el mundo tiene la vocación sacerdotal, o sea, lo que tenemos que hacer es tratar de ayudar a la persona para ver cuál es su vocación. La gran mayoría tendrá la vocación matrimonial, ¿no? Y vocación al trabajo, a santificar el trabajo, ¿no? Entonces, justamente, lo que no puede hacer ningún director espiritual o acompañante espiritual es eso, ser piñón fijo, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es ayudar a los demás, ayudar a esa persona, ¿no? En lo que necesita, ¿no? Bueno, y el último punto, el 299, que dice, queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que lentos y temerosos. Corran, atraídos por ese rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente, y el Espíritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe, nos hacen falta. Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Esta última frase, como que el Papa dice, bueno, ustedes están llamados a llegar más lejos que nosotros, ¿no? Así que, bueno, a la Santísima Virgen le pedimos entonces que efectivamente todos seamos jóvenes. El Papa nos habló que la juventud no es una cuestión solo de edad, sino esa capacidad que se tiene de
mejorar, de cambiar, de tener proyectos, de tener un corazón enamorado, ¿no? O sea que la juventud pasa por ese lado, ¿no? Iniciar proyectos, no rendirse, no bajar la guardia. Así que bueno, pedimos esa juventud para nosotros, ser personas que tienen esa capacidad también de reciclarse, ¿no? Para justamente siendo instrumentos, buenos instrumentos, podamos ir llevando la verdad de siempre, la verdad del Evangelio, pero de manera tal que los más jóvenes también vayan entendiendo, ¿sí? Por eso hace falta ese nuevo lenguaje, ¿no? Que surge del compartir y del estar con la gente joven, ¿no? Y a los jóvenes el Papa le decía, bueno, compartan también, aprendan de los mayores, ¿no? Así que, en fin, tiene que haber esa relación que el Papa invita, ¿no? Tanto a los de edad más joven y a los que tienen más edad, ¿no? Así que al Señor le pedimos, y terminamos, ya que hablamos de la vocación, le pedimos a la Santísima Virgen vocaciones para su iglesia, vocaciones para su iglesia, vocaciones a la santidad, en el matrimonio, en el trabajo, en el sacerdocio, en la vida religiosa, en gente que se anime realmente a comprometerse con el Señor, a aceptar esa invitación, ese llamado, esa vocación, ¿no? Que es el camino de la felicidad, porque el Señor es lo que quiere para cada uno, que seamos felices en la tierra y felices en el cielo. Así que bueno, Mariano, gracias por esta invitación tuya a comentar y a dialogar este documento. Creo que hicimos un lindo camino y ya estamos terminando. ¿Alguna palabra final? No, agradecerte a vos que has llevado adelante estos diálogos. Maravilloso. Bueno, gracias y nos despedimos ambos y yo les doy la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la próxima.